Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal de YouTube Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales. Les habla el doctor Carlos Mascareñas Pérez Íñigo. Tanto la profesora doctora Ana Isabel Vázquez Mejías como yo les damos la bienvenida a nuestro canal, en el cual vamos a hoy hablar del capítulo 7, el controlador del servotimón, dentro de la serie Sistemas de Gobierno del Buque. Tanto la doctora Vázquez como yo estamos adscritos al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz, en España. Vamos a utilizar mi tesis doctoral, que pueden ustedes descargar en la dirección que tienen aquí a la derecha. Aquí pueden descargar la tesis completamente gratuita pulsando en este enlace, y ocupa pues 2,57 megabytes. Cosas de los años 96. Esta tesis fue dirigida por don Manuel Jesús López Sánchez, el doctor don Manuel Jesús López Sánchez, y el doctor Ricardo Hernández Molina, dentro del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos y Teoría de Señal y Comunicaciones, y se denominaba, o se titula, mejor dicho, porque aún se titula, Aportaciones al análisis de la dinámica de un buque y sus sistemas de gobierno mediante un simulador de navegación. Vamos entonces a ello. Esto que tienen ustedes ahí es un sistema completo de control de la pala del timón. Empezando por arriba tenemos un autopiloto, unos sistemas follow-up y dos sistemas non-follow-up, y hablaremos de ellos. Tenemos una serie de amplificadores para convertir corrientes pequeñas en grandes corrientes, que puedan activar unos grupos de bombas electrohidráulicas, y finalmente el sistema de realimentación de la posición de la pala del timón. Sobre muchas de estas cosas que estoy hablando, tienen ustedes capítulos en este mismo canal, y además pueden encontrar en el repositorio Rodin de la Universidad de Cádiz las imágenes que les estamos poniendo en pantalla, por si algún día quieren ustedes usarlas para ampliar sus conocimientos o para impartir docencia. Las variables utilizadas para describir el movimiento horizontal de un buque se muestran en la figura que tenemos a la derecha. La proyección total del buque, V, en los ejes X e Y, se denomina velocidad de avance, U, y la velocidad de deriva se denomina nu. La velocidad de giro o caída se denomina R, la caída del barco hacia un lado, hacia la banda. El rumbo del buque se designa como psi y el ángulo de pala del timón se designa como delta. Sobre los movimientos del buque haremos un capítulo extenso, con lo cual no vamos a hablar del tema en este momento. Vamos a pasar a definir lo que es el sistema de gobierno del buque. El gobierno automático tiene sus principios de implantación de la electrónica en los barcos mercantes. ¿Por qué digo los barcos mercantes? Porque el piloto automático, que es el autómata calculador, no se solía instalar en los barcos de guerra hasta, por lo menos los españoles, hasta el Patiño, que fue en 1980, ya que como entonces había servicio militar, pues tenían muchos timoneles en los barcos de guerra para hacer relevos, pero los barcos mercantes no. Los barcos mercantes, como lleva muy poca gente, pues prefieren pagar un autotimonel, un autopiloto, un automata calculador que detecte los errores y los corrija, que una persona. Bien, el principio de realimentación se realizaba mediante compás magnético dotado de flujómetro, que convertía los campos magnéticos producidos por la aguja de marear en tensiones compatibles con el autopiloto.
Eso fue al principio, porque no existían los compases giroscópicos. El flujómetro es unos solenoides que llevan alrededor del compás magnético y que detecta la posición de la aguja magnética. En la actualidad solo se utiliza como sistema de respeto o en aquellos barcos en los cuales son pequeños y no pueden llevar giroscópica o tarda mucho tiempo la giroscópica en estabilizarse, como puede ser, por ejemplo, en los remolcadores de puerto y en los yates o los veleros, que no les hace falta gran precisión y tienen que salir rápido a la mar para luego volver a tierra. No hacen grandes navegaciones de muchos días. Actualmente se está implantando la central de navegación inercial. Por lo tanto, si hacemos análisis funcional del circuito del sistema de gobierno automático, el autotimonel es una unidad de control que proporciona el ángulo del timón necesario para corregir el rumbo del buque. La máquina del timón o servotimón es el actuador sobre la pala del timón, el compás y sobre el rumbo del buque. El compás giroscópico es el sensor de rumbo del buque comparando el rumbo con el meridiano verdadero del lugar. El compás magnético es el sensor del rumbo del buque comparándolo con el meridiano magnético del lugar, el cual es variable y además hay que calibrar el compás magnético cada cierto tiempo, compensar, que se llama la compensación del compás magnético, y el sensor de posición de ángulo del timón es otra realimentación. Aquí tenemos la mecha del timón, aquí, la mecha del timón con una varilla, otra barra y otra varilla al sensor, que es un potenciómetro que se encuentra metido en esta caja. ¿Vale? Bien, pues eso es el sensor de la posición del ángulo del timón. Vamos a hablar de ello durante los vídeos de esta serie. Como pueden ustedes pensar, para poder controlar la posición de la pala del timón desde un barco que tiene 150 metros de eslora, 200, y el puente lo tiene a proa y el timón, la pala del timón siempre está a popa, pues es necesario utilizar unas líneas de comunicación que integren el servotimón con el puente de mando. En el puente de mando, el que va a actuar sobre el sistema de control va a ser bien el piloto o el autopiloto. Estas líneas, sus características, formas y lugares de instalación y especificaciones técnicas están normalizadas por leyes internacionales, como pueden ser las emitidas por la Organización Marítima Internacional. Dentro de los tipos más usuales de control del servotimón tenemos el control hidráulico manual, que lo tienen ustedes a la izquierda, el control electrohidráulico dependiente del tiempo, control mediante seguimiento eléctrico, control mediante seguimiento hidráulico y motobomba de gasto variable y control mediante motores síncronos. El sistema más simple es el hidráulico manual o follow-up y consiste en una bomba instalada en un pedestal o dentro de una consola. Dicha bomba está conectada al motor del servo mediante dos líneas hidráulicas, existiendo un único émbolo o un actuador en paralelo que actúa directamente sobre la mecha. La bomba manual es del tipo bidireccional, de forma que la rotación de la rueda en sentido horario produzca una caída a estribor y en sentido antihorario produzca una caída a babor. Como pueden ver ustedes, el aceite puede entrar, seguir por estos piñones y salir, o bien hacerlo al revés, entrar por arriba, seguir por estos piñones simultáneamente y salir por abajo. Como el aceite del sistema hidráulico manual es susceptible de gastarse o derramarse, se dota al sistema de un tanque de respeto, también se llama tanque de expansión,
que permitirá tener un volumen de aceite constante durante toda la operación. Este sistema está equipado con una válvula doble de no retorno y con válvulas de alivio para retener el motor del servo en cualquier posición, para prevenir reacciones con la rueda y para proteger el sistema contra golpes y sobrecargas. Otro sistema muy utilizado es el gobierno electrohidráulico dependiente del tiempo, también conocido como non-follow-up. Este sistema es ideal cuando, desde el punto de vista económico, necesitamos mover una pala muy grande y cuyas fuerzas que intervienen pueden ser mucho mayores que aquellas que se podría soportar con el gobierno manual durante tiempo continuado. Es decir, el gobierno manual muchas veces queda restringido al gobierno de emergencia con baja velocidad, porque la pala de un barco mercante es como una pared de grande y los tripulantes no pueden maniobrar con ella si no van muy despacito, a 6 nudos o menos. Y cuando se va a velocidades mayores es necesario utilizar un sistema en el cual las fuerzas de reacción del agua sobre la pala no tiren al suelo a los tripulantes que están con las ruedas. Entonces se utiliza un sistema de bloqueo. Y este sistema de bloqueo, elemento controlador del sistema, es una válvula de 4 vías controladas por solenoide, que está centrada mediante un resorte para proporcionar un flujo continuo de aceite en el circuito de la bomba, al mismo tiempo que cierra el paso al aceite de los cilindros. Lo tienen ustedes el corte de una válvula Tenford a la izquierda. Tendríamos una entrada y dos salidas, o dos entradas y dos salidas, y un sistema de control eléctrico, estos son los cables, y luego aquí estarían las solenoides para trabajar manualmente con ellas en el caso de que fuera necesario bajar al pañol del servo porque no haya comunicación con el puente. Al excitar la solenoide o el solenoide hacia uno u otro lado, se descentra la válvula de 4 vías y 3 posiciones, por lo que se conduce el aceite de la bomba hacia los cilindros idóneos para producir la caída del buque a una u otra banda. La bomba que se utiliza es una bomba de gasto fijo y se la protege mediante una válvula de alivio o de sobrepresión y otra de no retorno que se incluyen en el circuito para generar siempre una pequeña cantidad de presión. La posición adoptada por la pala depende del tiempo que se mantiene activado el controlador. Por eso se llama gobierno electrohidráulico dependiente en el tiempo o non-follow-up. Aquí tenemos, por ejemplo, un sistema follow-up, que sería este, y un sistema control non-follow-up, que sería este joystick. Cuando yo quiero caer a babor, lo que hago es girar el muñón a estribor para que el índice marque babor. Y se quedará en esa posición hasta que yo le cambie hacia estribor, perdón, hacia la izquierda y caiga a estribor la pala para volver a su posición. Esto sería un sistema follow-up, que se queda en la posición donde yo la he dejado en el mando. Pero es el sistema non-follow-up con joystick o con pulsadores, el pulsador non-follow-up de babor o el pulsador non-follow-up de estribor, simplemente son contactores. Es decir, que mientras yo esté pulsando a babor o esté pulsando a estribor, estoy mandando electricidad a la bomba para que vaya a babor o para que vaya a estribor. Más que la bomba es la solenoide, ¿vale? Porque las bombas están siempre funcionando. Como este sistema eléctrico o electrónico es susceptible de fallos, la legislación vigente obliga a dotarle de un sistema alternativo de gobierno,
que en este caso es una bomba manual como la descrita anteriormente, en el cual la válvula doble de no retorno tiene la misma función excepto que la protección de contragolpes de la rueda. Su único defecto es que no hay constante de proporcionalidad entre la palanca efectuada y el movimiento dotado a la pala, lo que se puede subsanar adaptando una realimentación eléctrica para controlar la válvula solenoide de 4 vías. Si se fijan ustedes, en el capítulo anterior, en el capítulo 6, estuvimos hablando de la realimentación de la posición del ángulo de pala del timón. Es esta realimentación eléctrica a la que me estoy refiriendo. Otra versión muy usual del sistema non-follow-up es aquel que utiliza una motobomba de gasto variable o una bomba de gasto variable. ¿Por qué se llama motobomba? Pues porque tiene un motor eléctrico y una bomba al lado, una bomba de succión e impulsión. Se diferencia la anterior en que el caudal de la motobomba es proporcional al tiempo en que se encuentra activado uno de los pulsadores del sistema non-follow-up. Normalmente es una bomba axial, como la que tienen ustedes a la izquierda, y que utiliza pistones que empujan el aceite o lo sorben por el otro lado en la misma dirección que el eje de rotación de la bomba, porque todo esto gira a su vez. Y nada más que tiene un sentido de giro. Luego es la válvula de 4 vías 3 posiciones la que va a mandar el aceite para un lado o para otro. Utiliza las mismas señales y dos solenoides de dos circuitos independientes. Con uno se activa el carrete de distribución del aceite y con otro se activa una bomba de aceite que actúa mediante pistones sobre un palier axial dotado de una corona circular en la que se encuentran engranados los extremos de los émbolos que impulsarán el aceite hacia los actuadores. El volumen de aceite de los pistones de impulsión dependerá de la inclinación, que adopte el palier axial, y esta del volumen de aceite introducido dentro de los pistones que gobiernan el palier. El volumen de aceite se da a función del tiempo que esté activada la bomba de aceite auxiliar. El tercer sistema es el sistema de control de gobierno mediante seguimiento eléctrico, que lo tiene aquí en la figura 46 dibujado y que comprende una unidad de control en el puente, un amplificador y una unidad de realimentación y una válvula de 4 vías y 3 posiciones. Si se fijan, esta rueda que tenemos aquí no es ni más ni menos que un eje que tiene un muelle de centrado. Si ustedes saben algo de coches, es el mismo sistema que tiene el acelerador, el freno y los pedales de acelerador, freno y embrague de los coches. Un eje con un sistema de centrado, un muelle redondito que tienen ustedes aquí. Pero realmente lo que hay es un tren de engranajes y también un potenciómetro con sus trenes de engranajes. Y con esto ya tenemos centrada la rueda del timón cuando soltamos la rueda y tenemos un sistema follow-up, ¿vale? Si quisiéramos hacerlo no follow-up, tendríamos que tener pulsadores. Con lo cual, este es un sistema analógico y en cambio el non-follow-up podemos decir que es digital. El principio de trabajo se basa en la teoría de servosistemas, es decir, la detección de un error entre las señales de referencia y de salida para poder efectuar la corrección posterior. Cuando en cualquier momento existe una diferencia de una magnitud ajustable entre las posiciones de los potenciómetros de control del puente y la unidad de realimentación, que hemos hablado en el capítulo 6,
El relé electrónico, a veces llamado amplificador, activa según la dirección de desviación de los dos potenciómetros uno de los dos relés que actúan sobre la solenoide acoplada a ellas. Es decir, nosotros tenemos por un lado la rueda del timón y por otro lado tenemos el sensor de posición del ángulo del timón, que también es potenciométrico. Mientras no tengamos, si nosotros tenemos aquí entre este punto y este punto la misma tensión, y entre este punto y este punto la misma tensión, o sea, estos dos puntos son los mismos y estos dos puntos son los mismos, la tensión es la misma. Ahora, lo que va a diferenciarse es la tensión que tenemos en este potenciómetro, esta resistencia variable, y en esta resistencia variable. En el momento en que no sean las mismas, entre estos dos puntos A y B, tenemos una diferencia de potencial y unas intensidades. Bueno, pues aprovechando este puente de Wheatstone, podemos activar un relé eléctrico de alta intensidad, que es el que va a hacer que la válvula de 4 vías, 3 posiciones, caiga a babor o a estribor. Tan pronto como fluye el aceite a través de la motobomba y el servomotor se produzca el cambio de posición de pala y se producirá una disminución de la señal de error hasta el umbral de detección del mismo. Cuando esto ya sea cero o casi cero, ese amplificador eléctrico o electrónico de relé deja de actuar y por consiguiente se desactivará la alimentación del relé del solenoide de la válvula de 4 vías y esta volverá al centro o posición neutral. Esto que hemos hecho aquí con un puente de Wheatstone también podríamos hacerlo con un amplificador operacional, pero uno sería la tensión de la rueda y otro la tensión enviada por la realimentación de la posición del ángulo del timón. Este comparador, lo que tenemos que hacer es amplificarlo mediante ese relé que tiene los contactos muy gordos, casi de una moneda de 5 céntimos de euro. Como tanto la legislación vigente como la sociedad de clasificación exigen dos medios independientes para el control de la pala, se puede realizar una instalación de un sistema eléctrico de seguimiento doble e incluso una combinación entre dos sistemas, uno con seguimiento y otro electrohidráulico sin seguimiento. Asimismo, los solenoides pueden ser gobernados directamente desde un autopiloto. Se ha desarrollado otro sistema de gobierno similar al del seguimiento eléctrico para servotimones que necesiten grandes pares de fuerzas y que utilizan bombas electrohidráulicas de gasto variable. Este sistema usa una válvula solenoide de armadura húmeda, que se encuentra sumergida, de 24 voltios conectada a cada una de las dos bombas. Las válvulas controlan los cilindros de las bombas del servo y pueden ser conectadas directamente a un sistema eléctrico de gobierno y al piloto automático. Como sistema de emergencia, dispone de un método de control local mediante válvulas. Otro de los sistemas de gobierno mediante seguimiento hidráulico es aquel que utiliza bombas de gasto variable, que ya hemos dicho que suelen ser las axiales, y se suele aplicar a sistemas multipalas. Aquí tenemos dos palas, aquí están las bombas. Nos faltaría el servo y la pala atornillada o fija a los actuadores, que ya dedicaremos un capítulo a ellos. Esta instalación consiste en un transmisor idéntico a la bomba manual situada en el puente y conectado a dos tuberías para controlar el cilindro que se monta después del motor del servotimón. Cuando se gira la rueda cierto número de vueltas, se desplaza una cantidad de aceite que mueve el cilindro de control en una determinada dirección. El movimiento del cilindro de control se transmite por
vía de la palanca de control a la válvula de retención, que se abre y permite fluir el aceite hacia el servomotor. Una vez que el servomotor empieza a actuar, la palanca de control se desplaza en sentido opuesto y cierra la válvula de retención, cortando el paso al aceite y parando el servomotor en la posición deseada. En el caso de que la pala del timón tuviera que soportar un fuerte golpe de mar, cuando se encuentra en la posición ordenada por el servotimón, se producirá una sobrepresión en los circuitos de aceite que podrían reventar las tuberías o dañar la pala. Para evitarlo, se dota al sistema de unas válvulas de alivio que absorben las fuerzas exteriores cuando la presión producida excede la especificada para el funcionamiento normal del sistema. Además, el sistema de retención asegura que el servomotor volverá la pala a la posición señalada originalmente. El control eléctrico mediante motores síncronos se basa en la teoría de estos y está compuesto por un sincrotransmisor que se instala en el eje de la rueda del timón y un sincroreceptor que accionaría un motor eléctrico que se encontrase unido a la mecha del timón. En este caso no existiría sección hidráulica y el gobierno se realizaría mediante el posicionamiento de la pala solidaria con el eje del receptor. Sobre los sincros hemos hablado un poco en la realimentación de la posición de ángulo del timón del capítulo 6 de esta misma serie, Sistema de Gobierno del Buque. Como se ha visto, el control sobre el servotimón electrohidráulico depende de la forma de funcionamiento del mismo. Normalmente, el servotimón está compuesto por un grupo de electrobombas, es decir, que el funcionamiento de las mismas se realiza a partir de la corriente eléctrica del buque. Así pues, será necesario actuar sobre dicha corriente eléctrica mediante sistemas todo o nada, como pueden ser un conjunto de relés, contactores o solenoides que permitan o no el paso del fluido de aceite suministrado por la electrobomba. La electrobomba se encuentra siempre en funcionamiento y solo dispone de un sentido de giro, por lo que es necesario definir el sentido del flujo del aceite mediante una válvula de distribución de 3 posiciones y 4 vías. La representación normalizada de la válvula de 4 vías y 3 posiciones gobernadas por resortes se muestra en esta figura. Nosotros tendríamos aquí, vamos a pintarlo, la bomba que está metiendo aceite por el punto 1 y sacándola por el punto 2. Eso sería la posición de retención. Si nosotros echamos fíjense que aquí estarían las tuberías que van al servo, a los pistones, vamos a pintar aquí los pistones, y estarían retenidos por este bloque de aquí. Al no tener salida, la pala se encuentra en la última posición y el aceite se encuentra retenido tanto en los pistones como en las tuberías. En el momento que nosotros metemos a estribor y activamos la solenoide de estribor, todo este conjunto se va a ir hacia la izquierda y el aceite iría desde el punto 1 hasta el 4, pasaría por el actuador y el aceite de retorno iría desde el punto 3 hasta el punto 2, con lo cual volvería otra vez a la bomba y estaría girando y llenando el actuador y por otro lado vaciándolo para volver a la bomba. Así no se pierde tiempo en compresiones ni en retenciones. El autopiloto tiene dos salidas, una para activar la solenoide de babor y otra para activar la solenoide de estribor. Dichas salidas pueden ser gobernadas por relés o por transistores polarizados en conmutación. Estos dispositivos enviarán una tensión baja, estas de aquí, de baja intensidad para recorrer la distancia que hay entre el puente y el pañol del servo, para allí actuar sobre otros relevadores, también denominados
amplificadores, grandes relés de unos contactos de mucha sección, que introducirán en las bornas de la solenoide una tensión de gran intensidad que será la que gobierne la válvula de 4 vías y 3 posiciones. Aquí tengo que decir que en mi vida profesional estuve navegando en mi primer barco como oficial radiotelegrafista. Tenía que llevar el mantenimiento del sistema de gobierno. Y estos amplificadores, cuando el autopiloto tiene un límite de timón muy pequeño y actúa muchas veces, el problema que tenemos es que estos relés actúan mucho y entonces saltan muchas chispas en el momento que se aproximan las bornas. Esos contactores me dieron durante 2 meses muchísimo trabajo porque había que cambiarlos cada 15 días. Eran pequeñas navegaciones cruzando el Canal de la Mancha, desde Zeebrugge hasta Dartford, desde Dartford a Zeebrugge todos los días, y cada 15 días había que estar cambiando los contactores. Con lo cual, el hecho de que actúe mucho la pala no es bueno porque se pueden ir. Y si no hay repuestos a bordo, entonces hay que trabajar desde el pañol del servo. Y les aseguro que no es nada agradable estar en un sitio con ruido, sin aire acondicionado, con calor, con vibraciones y sobre todo maniobrando atrás. Eso la verdad es que acongoja un poquito. La alimentación del controlador del servotimón puede realizarse según el convenio, debe realizarse según el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar, SEBIMAR, parte C del capítulo 2.1, regla 30, que señala: los motores que accionan los aparatos de gobierno de todos los buques de pasaje y de los de carga de más de 5.000 toneladas de registro bruto deben estar alimentados por 2 grupos de cables independientes y cuyo tendido se realice de forma que queden tan separados como sea posible. Lo tienen ustedes en la figura de la izquierda. La cláusula 506 del Joint Register ofrece una formulación parecida. Por lo tanto, los grupos de cables se suelen instalar en 2 líneas independientes, una que está fijada por la banda de babor y otra por la banda de estribor, pudiéndose incluso llevar una tercera línea por la crujía con el fin de evitar los fallos producidos por impactos o colisiones laterales. Esta tercera línea se suele instalar en buques de guerra, los cuales no tienen por qué cumplir con la normativa de SEBIMAR, pero lo suelen hacer porque es más fácil especificar un buque con la normativa SEBIMAR que inventándotela. La fuente de alimentación del servotimón está controlada por un cuadro de emergencia, el cual también da alimentación a las luces de navegación y otras veces a la estación radiotelegráfica, aunque normalmente la estación radiotelegráfica dispone de sus baterías de emergencia. Además, los sistemas de transmisión a distancia, entre los cuales se encuentran la rueda del timón, los pulsadores, palancas, joystick, etc., se deben instalar en el mismo pañol del servotimón un sistema de emergencia que permita el control local, ya que si hubiera un fallo total de las líneas de transmisión, por ejemplo por un incendio o por un torpedazo, se debe controlar la posición de la pala del timón desde el mismo local del servo. Ya les digo que no es nada agradable, aunque tengas allí los sistemas non-follow-up o aunque actúes directamente sobre la válvula 4 vías y 3 posiciones, permanecer en el pañol del servo, porque hace calor, suele estar sucio, suele haber grasa, suele haber humedad y de ahí muchísimas vibraciones, muchísimos ruidos. Entonces, cuanto menos se estropee el amplificador de relés y el sistema de gobierno, mejor, porque habría que relevar al tripulante que esté en el pañol cada hora. Para evitar estar cerca de las motobombas, de ahí la vibración y el calor,
Se suelen instalar unos pulsadores de emergencia a los mamparos del pañol del servo para controlar los servomotores e incluso pueden instalarse otros controles en el propio servomotor, de manera que se pueda actuar sobre la electrobomba directamente. Este último control se efectúa mediante los pulsadores. Con el fin de detectar, en caso de control local, el cambio de rumbo del buque, se debe instalar un repetidor de giroscópica en el pañol del servo. Eso se debe porque es obligatorio por la OMI, por Sevimar, evitándose así tener que cantar continuamente los rumbos mediante el sistema de comunicaciones interiores. También es necesario instalar un indicador de posición de pala del timón para poder realizar esta lectura con más comodidad y rapidez. Este indicador normalmente es un indicador mecánico, no es un sistema electrónico, y es el más fiable que podemos encontrar a bordo. De hecho, se suele consultar para calibrar los repetidores de posición del ángulo del timón, o lo que es lo mismo el potenciómetro. El controlador de servotimón que se estudia a continuación es el que habitualmente se instala en los buques mercantes de mediano y gran tamaño. Esto es una válvula de 4 vías y 3 posiciones. Para activar el actuador del servotimón se utiliza la fuerza hidráulica y esta a su vez se controla mediante un sistema electromecánico. El sistema electromecánico está compuesto por un amplificador electrónico y una válvula de distribución. El amplificador electrónico, como hemos dicho, se basa en una serie de dispositivos electromagnéticos que se pueden modelizar como relés que soportan grandes intensidades en sus contactos. Y como ya les digo, que producen unos chispazos tan grandes que los contactos desaparecen. Y no son contactos de estaño, son de plomo y a veces de plata. Su funcionamiento es muy simple. Cuando el electroimán recibe una corriente eléctrica de autopiloto, se induce en él un campo magnético que atrae los contactos de salida, por lo que se permite la circulación de esta corriente a través de otro circuito. Este sistema de control es del tipo todo nada, al no haber posiciones intermedias, puesto que cuando se desactiva la alimentación del electroimán, se separan los contactos de salida y se corta la alimentación del segundo circuito. El segundo circuito tiene como misión activar los solenoides de control de la válvula de 4 vías y 3 posiciones. La alimentación de este circuito se toma del cuadro eléctrico de socorro del buque. La respuesta del amplificador electrónico depende de la tensión y corriente de la entrada y la tensión y corriente de salida depende de la alimentación que tenga. Se puede modelizar como la tensión de salida es la tensión de entrada multiplicada por el factor de amplificación. Pero al ser relés, sigo diciendo que la tensión de salida es ni más ni menos, tensión de salida, es la tensión con la que se haya alimentado las bornas del circuito secundario. La válvula de 4 vías y 3 posiciones está dotada de 2 solenoides y 2 resortes, así como tiene masa y tiene rozamiento, todo lo cual queda representado en esta figura. Aquí tenemos 2 solenoides, solenoide de babor o solenoide de estribor, tenemos un resorte descentrado, uno en cada banda, una varilla de desplazamiento de la solenoide, ¿vale? Y tenemos también inercias, que sería J, masas, la masa de la válvula, la masa de este carrete de distribución. ¿Y cómo funciona? Pues nosotros activamos la solenoide de la izquierda. Esta solenoide debe girar mediante un émbolo, mediante una varilla roscada, debe empujar la masa del carrete de distribución. Tenemos un resorte descentrado que será desplazado, será abierto, ¿vale? Dependiendo de su constante elasticidad en la banda de babor, mientras que la banda de estribor
la solenoide permanece inactiva y el resorte descentrado es comprimido. Tiene que desplazarse todo el conjunto una distancia x, y esa distancia x corresponde a la distancia que hay entre los orificios del carrete y las tuberías tanto del servomotor como de la motobomba que habíamos dicho anteriormente. Cuando nosotros esto lo plantamos delante de la motobomba, pues lo que conseguimos es unir las tuberías del servomotor y de la motobomba. Con lo cual ha habido un desplazamiento a la izquierda. ¿Qué queremos meter a estribor? Pues activamos la solenoide de estribor y lo que conseguimos es cambiar el sentido del aceite de la motobomba. De tal manera que esta parte de aquí que pone estribor la ponemos delante de la que pone retención. En el lugar de la que pone retención. Y en ese momento cambiamos el sentido de giro del servomotor. Bien, esto es lo que acabo de contar. Normalmente cuando no se activa nada, lo que nos encontramos es en posición de retención, centrado por los muelles, y cuando queremos caer a babor, giramos, o sea, activamos la solenoide, empujamos el carretel la misma distancia que sea necesario para ponerla delante del babor, delante de los tubos, las tuberías, y cuando queremos girar a estribor, pues lo contrario. Podemos decir que el sistema está compuesto por dos subsistemas, uno electromecánico, que sería las solenoides, y otro mecánico de traslación. Es un sistema muy simple y muy seguro, excepto que haya un fallo en el sistema de comunicación de órdenes entre el puente y la cámara del servo. Muy bien, pues hasta aquí la explicación de hoy. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y que les den a me gusta. Y les veremos en otro capítulo más que tenemos que hacer, tenemos que hacer varios más dentro de la colección de la serie Sistemas de Gobierno del Buque. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.